Bueno, buenos días a todos. Ahí ya estamos viendo que se está uniendo la gente. Bien, Saludándolos. Bueno, digamos acá en Colombia, Ro, también para contarte, semana corta, venimos de un feriado un poco temprano todavía, cada martes. ¿Tú cómo vas allá en Argentina, Ro? bien, acá la verdad que hace mucho frío, pero estamos bien. Arrancamos, no tuvimos la suerte de ustedes de tener semana corta, pero estamos con las vibras del mundial, así que todos muy expectantes también con ese tema. Sí, 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 es cierto, ¿no? Ayer, bueno, digamos siempre, pasando cosas en los mundiales, siempre van pasando cosas súper interesantes, así como lo vimos ayer con Paraguay, que también, si de pronto se une gente de Paraguay, súper felicitaciones y estamos también haciendo fuerza. Pero bueno, buenísimo, ahí vamos dando unos minutos para poder iniciar con el webinar. Hoy juega Así, Francia, hoy juega Ecuador también. Vimos que se registraron personas de Ecuador, entonces también haciendo fuerza a Ecuador para que puedan pasar a la siguiente ronda. tal cual. Sí, Sí. sí. Argentina, ¿cuándo juega? ¿Mañana? Si no estoy mal, mañana. El viernes juega Argentina. Viernes como nosotros, Colombia también el viernes. Colombia también juega el viernes, sí. Sí, 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 lo sí. estuve viendo. Así que vamos a ver Bueno, si nos cruzamos en algún momento. ¿En sí, eso cuartos? te iba a decir, a ver si nos cruzamos. La revancha, Robert, la revancha de la Copa América. Tal cual. Pero bueno, buenísimo. Entonces, demos un par de minutos, iniciamos. Es súper interesante también el tema del que vamos a hablar ahí para ir comentando también para las personas. Bueno, primero, pueden ir comentando si quieren de dónde están, de dónde son, desde dónde se están conectando. Hay la caja de preguntas y respuestas en donde también pueden ir haciendo preguntas para nosotros ir respondiendo, ya sea directamente desde el chat o dentro también de toda la explicación que vaya a estar dando Rocío, entonces también lo pueden utilizar sin ningún problema. Y la idea de hoy, para ya ir iniciando, Ro, yo creo que ya podríamos ir iniciando con las personas que se conectaron, es realmente, y bueno, esta es otra edición de Customer Lab, que básicamente lo que vamos a tratar hoy es del evento comercial a la recompra. Entonces, siempre hay esos eventos de alto tráfico, hot sale, cyber, a veces Navidad, a veces, bueno, diferentes eventos en los diferentes países de alto tráfico y a veces las marcas caen en un one-to-done, que es básicamente cerrar directamente a un cliente a nivel promocional y que nunca regrese o nunca regresa. ¿Cómo realmente utilizamos todo ese tráfico que llega en esos eventos importantes a nivel comercial para seguir fidelizándolos? Ahí realmente es el valor de la retención, de la fidelización y demás. Eso realmente es lo que vamos a hablar hoy con Rocío, que es experta, pero bueno, ya ahora nos vamos a presentar un poco, pero directamente vamos a hablar de ese tema hoy en el webinar. Entonces, si quieres, iniciamos, Ro, sin ningún problema. Dale, Y buenísimo. todo, como les decía también, todas las preguntas que tengan, por favor vayan haciéndolas. La idea es que después de este webinar no salgan solamente con respuestas o con hipótesis o con ideas, también, sino que salgan con mejores preguntas cuando vayan a hacer esos eventos comerciales de alto tráfico y realmente puedan también tener un KPI de medición de ese Customer Lifetime Value después de claramente ese evento comercial, cómo fidelizamos a esos usuarios que llegaron por primera vez. Entonces, desde mi lado, ahí para ir avanzando, Ro, si quieres avanzar de pronto en el siguiente slide, ahí directamente yo soy el partner manager de WOAP, los estaré acompañando como host, Rocío es la experta que ya claramente se va a presentar, pero nada, un gusto, les agradecemos por estar acá y espero que se vayan con muy buenas ideas para esos próximos eventos. Dale, Ro, si quieres Tal presentarte. cual. Bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias por sumarse. Mi nombre es Rocío, yo soy la Customer Leader del equipo de WAP. Acompaño a los clientes en sus estrategias, también en el uso, el mejor uso de la plataforma, para obviamente conseguir sus objetivos y sacarle el máximo provecho a la plataforma. Ese es mi objetivo, me gusta muchísimo en revisar estrategias en retail y ya tengo varios años de experiencia, así que súper feliz de poder seguir compartiendo toda mi experiencia y conocimientos con ustedes. Bueno, ahí entonces ya estamos para arrancar. No me estoy pasando. Ahí Ahí estamos. ya, ahí Perdón. ya soy Eh, perfecto.
Bueno, acá un poco entender qué es lo que realmente pasa en un evento comercial, ¿no? Sabemos que en un evento comercial siempre nos trae nuevos compradores, tráfico y ventas, que es obviamente lo que buscamos y el objetivo de ese evento. Pero acá el verdadero desafío, como dice acá la frase, comienza cuando termina la campaña, ¿no? ¿Qué pasa al después? O sea, cómo siempre nosotros lo que hacemos es medir el éxito a través de, bueno, cuántas ventas, cuánta facturación tuvo un evento, que obviamente para un negocio de retail es súper válido, pero el verdadero desafío comienza después, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos clientes que nos compraron seguramente por primera vez? ¿Cómo hacemos para maximizar a ese cliente? ¿Cómo hacemos para fidelizar al cliente? Y que siempre su lifetime value siga creciendo con nuestra marca, ¿no? Y tenemos varias tácticas que podemos emplear, pero quería como traer también esto de qué es lo que pasó, al menos en Argentina, en el último evento comercial que tuvimos, que fue el Hot Sale, ¿no? Vimos que todas las verticales mejoraron el revenue atribuido al CRM durante el evento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revenue atribuido a CRM? Es todas las campañas que se dispararon desde el CRM, ya sea de campañas de email marketing o ya sea de WhatsApp, SMS, tuvieron crecimiento en el evento respecto al 2025. No, bueno, farmacia fue lo que más creció, la moda adulto y la moda infantil, también vimos que hubo puntos porcentuales que fueron creciendo. Entonces, acá lo que tenemos que destacar esto de la toma de datos, ¿no? Y todo el trabajo anterior que se hizo para que esto mejore, ¿no? Porque sabemos que para una estrategia de CRM, lo más importante que hay, que tenemos que tener en cuenta, son los datos con los que contamos, ¿no? Entonces, de acá, a partir del dato, podemos impulsar el crecimiento del CRM. Entonces, un poco hablando de esto, lo que también vemos que pasó, al menos en Argentina, fue esto de que hubo una captación, que la caída de la captación empeoró. O sea, tuvimos que, por un lado, las estrategias de CRM crecieron en puntos porcentuales y por el otro, todo lo que fue captación empeoró. ¿A qué le contribuimos esta desmejoría en la captación? A los costos altos de adquisición de leads, ¿no? Que hoy en día sabemos que lo que es la adquisición de leads es muy costosa dentro de Pauta. Entonces, lo que pasó mucho fue que hubo menos inversión de las marcas y esto lo que se tradujo en menos ventas de primera compra. Esto un poco lo que hablaba recién Fran, esto de decir, bueno, a ver, si vamos por el one and done, obviamente la estrategia nunca va a ser una estrategia rentable para la marca. Entonces, por eso es importante, a partir de estos datos que tenemos, empezar a trabajar todo lo que es el post-evento. En base también a trabajarlo, decimos, bueno, a ver, ¿por qué canal yo voy a impactar a mis usuarios? ¿No? ¿Cuál es lo que hoy en día está como bastante dominante, como hacer el email, que sabemos que hoy en día los eventos comerciales lo que pasa mucho es que somos muy invasivos, las estrategias salen muy a bases amplias, entonces tenemos que empezar como a trabajar estas dos cosas, ¿no? Primero las automatizaciones y luego WhatsApp o SMS. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a los canales que hoy en día no están siendo saturados, ¿no? Y tenemos que sacar provecho también enfocándonos en el uso del usuario frente a nuestra marca. A ver, por ejemplo, si sabemos que estamos siendo por email muy invasivos o estamos siendo, quizás no muy invasivos, pero sí enviando mucho, ¿no? Muchos emails que sabemos que para estos eventos las marcas suelen enviar a toda la base, bueno, suelen hacer estrategias muy poco segmentadas. Entonces, nosotros tenemos que ir a lo que funciona, a lo que sabemos que vamos a tener menos invasión para los clientes y va a tener mayor tasa de conversión, ¿no? En este caso, las automatizaciones y el WhatsApp o SMS que casi no se usó. Entonces, acá tenemos la oportunidad de ir a canales donde los usuarios no se sientan que están siendo muy invasivos, sí. Entonces, bueno, nada, es como la idea es esto, ¿no? Como entender por qué canal, primero que nada, voy a impactar a mis usuarios y después como alinearnos en el uso de quizá más automatizaciones, que las automatizaciones responden
a el comportamiento de los usuarios. Y un poco acá, entendiendo cuál es el problema del one and done, ¿no? Que es un poco lo que decía Fran hace un ratito. La realidad, el primer problema es el costo de adquisición, ¿no? Que sabemos que hoy en día está subiendo cada vez más. El valor del cliente, que baja el lifetime value, y la estrategia comercial, que esto es lo que nos pasa y tenemos esperando que toda la rentabilidad después recaiga sobre un evento comercial. Entonces, la idea es en estos tres pilares, bajarlos, o sea, decir, bueno, a ver, yo me tengo que, no puedo sostener mi marca en base a descuentos ni dependencia promocional, entonces tengo que empezar a trabajar con todos estos clientes para que el negocio sea sostenible, ¿no? En el largo tiempo. Entonces acá es cuando decimos que el desafío de hoy ya no es solo vender, sino que el desafío es construir clientes que vuelvan, ¿no? Está buenísimo que la rompamos en un evento comercial, que vendamos todo, pero el verdadero desafío es el post, ¿no? Esto de construir clientes que vuelvan a mi marca. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vendimos? Ya no es cuánto vendimos, sino es qué tan valiosos fueron esos clientes que yo adquirí en ese evento comercial. Entonces acá es cuando podemos utilizar a WAP, ¿no? Y como fuente de datos, ¿no? Para entender cuál fue el comportamiento de venta de mis clientes durante el evento. Por ejemplo, acá traje dos ejemplos en donde tenemos el primer ejemplo, que es de una vertical de moda, donde tuvimos más más clientes nuevos que clientes recurrentes. Esto suele pasar mucho en las marcas de moda. Entonces, sabemos que, por ejemplo, todos estos fueron clientes nuevos, acá tenemos clientes recurrentes. Pero si miramos, por ejemplo, lo que es abajo, otro ejemplo de lo que es vertical de farmacias, vemos que estuvo más particionado mitad y mitad, digamos, ¿no? Tuvimos mitad de clientes nuevos y mitad de clientes recurrentes, que esto es un comportamiento normal del tipo de industria. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es que para mi próximo evento, ¿no? Lograr que todos estos que yo adquirí, que son la gran cantidad, la mayor cantidad, pase un gran porcentaje a que sea clientes recurrentes, ¿no? Yo esto lo tengo que lograr mediante diferentes tácticas que ahora las vamos a ver, pero la idea es como, ya que sabemos que por benchmark siempre en lo que es moda tenemos muchos clientes nuevos, la idea es siempre empezar a fidelizar a esos clientes para que se conviertan en recurrentes. Y en farmacia tenemos que seguir apuntando a que esto se mantenga balanceado, ¿no? Nunca tenemos que dejar de lado a nuestros clientes que son recurrentes, obviamente, para seguir fidelizándolos. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender son las curvas de retorno, ¿no? Siempre, obviamente, si tenemos una curva de retorno sana, es lo que va a decir que mi marca está creciendo o está haciendo volumen, ¿no? Si yo, obviamente, sigo adquiriendo nuevos clientes, voy a hacer volumen. Y si yo lo que hago es mejorar mi curva de retorno, lo que voy a hacer y lo que voy a entender es que mi marca está creciendo, ¿no? ¿Y cómo hay que evitar esto, no? ¿Cómo hago para evitar que mi marca siga acumulando volumen? Es no enviar campañas promocionales a toda la base, tratar, o sea, igual a compradores nuevos y recurrentes, que esto es un gran error, por ejemplo, cuando hacemos una campaña de email y decimos, bueno, voy a enviar esta campaña que tiene el mismo copy para clientes nuevos y para clientes recurrentes. Eso es un error, porque no le podemos hablar de la misma manera a un cliente nuevo que a un cliente recurrente. Entonces es importante también esto revisarlo en lo que son las copies, ¿no? Y entender qué contenido va a ser relevante tanto para un comprador nuevo como para un recurrente, y les puedo asegurar que nunca es el mismo contenido. Y después, otro error que hacen las marcas es esto de esperar demasiado para impulsar la segunda compra. O sea, si un cliente te compró, tenemos que revisar cuál es el periodo de recompra para yo poder impulsar esa segunda compra a partir del momento que me hizo la primera compra. Entonces, esas son todas cositas que siempre vemos nosotros que decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que podríamos mejorar? Son estas tres cosas, ¿no? Y después entender cuál es la curva de retorno, porque, a ver, lo que pasa siempre es que las marcas no saben cada cuánto me vuelve a recomprar un cliente. Esto, lo bueno de WAP es que te permite poder entender
cuál fue esa curva de retorno. Esto, por ejemplo, tomamos de referencia a lo que fue el Hot Sale 2025 en Argentina. Vimos que el 10%, vamos a tomar la vertical farmacia, el 10% de los compradores que habían comprado en el evento de Hot Sale, el 10% nos volvió a comprar a los 30 días. A los 90 días nos compró el 19%, a los 180 días el 31% y a los 12 meses el 41%. Es decir, que el 60% de los clientes que nos habían comprado no nos volvió a comprar. Lo mismo, si ustedes ven, por ejemplo, lo que es la moda infantil, es como más bajo y después va bajando más, cada vez más como esta curva de retorno y cada vez más clientes no nos vuelven a comprar dependiendo lo que es la vertical. Entonces, esto lo que primero tenemos que hacer es, bueno, a ver, si se ven ustedes, bueno, después de acá es como cuando aparece la verdadera señal de decir, bueno, a ver, tengo que ver cómo hago para que este cliente a los 30 días que me compró vuelva a comprarme, ¿no? Como entender que los primeros 30 días quizá son los más importantes y también entender que, bueno, a ver, si no me volvió a comprar, por ejemplo, en la farmacia a los 12 meses, bueno, es muy poco probable que ese cliente me vuelva a comprar. Entonces, tenemos como conocer bien cuál es la línea, la curva de retorno y el periodo de recompra de cada una de las verticales, ¿no? Para después salir con estrategias que valgan la pena. Porque si no, a ver, si yo, por ejemplo, me compró ayer un cliente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de moda de adulto. Me compró ayer, yo no puedo esperar que ese cliente o no puedo enviarle lo que decíamos antes, de enviar una campaña promocional a los pocos días de haberme comprado sabiendo que la probabilidad de recompra recién va a estar a los 30 días y solamente el 6% de la base que me compró. Entonces quizás tenemos que ser un poco más justos con esos clientes y después del periodo que me compra, o sea, no enviarle emails promocionales, por ejemplo, sino más email de relacionamiento, para que ese cliente siga teniendo mi marca en la mente, pero que nosotros no vayamos a ese usuario con objetivo de conversión. Entonces tenemos que alinear ahí cuál va a ser la comunicación indicada para, según el periodo de recompra, para cada vertical. Y bueno, un poco acá hablando de estrategias, ¿no? La primera estrategia que tenemos que hacer es esto de aceleración de la segunda compra, esto que hablábamos recién. La segunda es el hábito, ¿no? El construir un flujo de comunicación recurrente que genere lealtad a la marca. Cuando hablamos de hábito, lo que hacemos es educar a nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar ahora la vertical de electro. Sabemos que un usuario me compró una heladera, súper ticket alto. Cuando la compra de una heladera puede ser una señal de que, bueno, una persona se mudó, se le quemó la heladera, pero es una compra pensada, ¿no? Y si fue en un evento, seguramente ya estuvo estudiada previamente. Entonces, lo que tenemos que hacer con ese cliente nosotros es, me compré una heladera, no le podemos enviar un email a la semana contándole que tiene 30% de descuento no sé, en freezer o tiene 30% de descuento en cocinas. Lo que nosotros tenemos que hacer es enviarle información sobre el uso de la heladera, ¿no? Este sería como el hábito. Y después, a los 6 meses, por ejemplo, enviarle información sobre la garantía de esa heladera y construir como esta comunicación sana con el cliente y que no sea todo el tiempo esto de comprame, 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 sino entender, por ejemplo, en lo que es electro, que los ciclos de compra son más largos y son más estudiados. Entonces, acá es importante en decir, bueno, a ver, ya me compró, bueno, ¿qué hago yo con ese cliente para que me vuelva a comprar? Pero que me vuelva a comprar no es esto de enviarle un mail para que me vuelva a comprar, ¿no? Es esto de crear la comunicación que sea constante con ese cliente, pero que no hable únicamente de comprar, comprarme, comprarme. Después otra cosa que tenemos que empezar a hacer esto del lifetime value. Bueno, genial, me compré la heladera. Bueno, primero, ¿cómo hago yo para conocer a ese cliente, para entender qué es lo que ahora necesita para su hogar? ¿No? Y acá podemos, obviamente, generar alguna estrategia de encuesta, generar algún tipo de, bueno, a ver, esa persona, aparte de heladeras, estuvo visitando cocinas. Bueno, eso quiere decir que ese cliente, aparte de heladeras, estaba interesado en cocinas y puedo armar algún flujo de upselling o de cross-selling. Entonces, bueno, nada, es como entender bien cuál es el camino que recorre el cliente dentro de mi marca, que nosotros eso lo podemos ver
con todos los filtros que tenemos de navegación web, de carrito abandonado, identificar cuáles son los productos de mayor interés por esos clientes, cuáles son las categorías. Y esto únicamente se hace estudiando la base de datos. Y después, por otro lado, esto de la retención, ¿no? Reducir el efecto one and done. Y esto es convirtiendo compradores ocasiones en fans. ¿Cómo lo logramos? Esto, ¿no? Con todo lo anterior. Primero, lo que tenemos que hacer es el hábito, ¿no? Que la comunicación con mi cliente sea constante y sea una comunicación que no hable únicamente de la compra. Esto es como les decía recién, no quiero ser repetitiva, pero a veces me gustaría que se lleven esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, ya me compró, yo me tengo que comunicar de otra manera con ese cliente. Y esto, ¿no? Y después definir esto, el éxito del evento, o sea, de lo que fue, por ejemplo, Hot Sale, se define si ese cliente vuelve a comprarme o no. Más allá obviamente, las métricas que pudimos haber dicho, bueno, genial, la rompí en facturación, la verdad que tuve muchísimas transacciones, pero a ver, pasaron 6 meses. ¿Cuántos de esos clientes te volvieron a comprar? ¿No? ¿Qué pasó con los que no me compraron? Ahora, por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos evento en mayo, que es fuerte Hot Sale, y después tenemos en noviembre. ¿No? ¿Cómo hago para que todos los que me compraron en Hot Sale me vuelvan a comprar en noviembre? ¿Qué hice en el medio? ¿Cómo me comuniqué con esos usuarios, con esos clientes? Entonces tenemos que empezar como a pensar esto, ¿no? En cómo hago para que ese cliente regrese. Y después en la conversión, ¿no? Un poco cómo fue o qué es lo que nosotros tenemos ya como insight en lo que es principal, por ejemplo, moda y sport, que lo que habíamos visto antes en la curva, en que tuvimos baja recompra temprana, poca construcción de hábitos y cortes que mueren rápido, ¿no? Esto decís, ¿qué es lo que pasa en moda y sport? Bueno, pasan estas 3 cosas siempre en todos los eventos, entonces lo que tenemos que empezar a trabajar es esto, lo que les mencionaba antes, de, bueno, cómo hago para que no pasen estas cosas. Y después, lo que vemos, por ejemplo, más en farmacia y niños, que esto cambia totalmente porque es más sano, ¿no? La frecuencia natural es más alta, obviamente, en la moda de niños y farmacias, como la compra siempre es más frecuente. Las categorías siempre vuelven a comprar como las más recurrentes, por ejemplo, lo que es beauty pharma, sabemos que tenemos ciertos clientes que compran skincare, entonces las categorías es más recurrente. Y después solemos tener mayor comportamiento post-compra. Y eso también sucede porque, por ejemplo, la manera quizá donde se trabaja la vertical de farmacia y niños es diferente a lo que están trabajando en Sport. Por ejemplo, en niños, yo envío un email sobre el cliente me compra talle 12, ¿no? Yo dentro de 3 meses le puedo mostrar al cliente lo que es toda la curva de moda que yo tengo en talle 14. Entonces, como eso hace que el comportamiento post-compra sea mejor en estas verticales, ¿no? Porque siento que quizá en estas 2 tipos de verticales se trabaja muchísimo mejor en lo que es el post-compra y es lo que nos está faltando quizá en moda y sport. Porque, por ejemplo, en sport también tenemos muchísimas oportunidades para trabajar. Por ejemplo, me compré una zapatilla en el training. Cada 6 meses aproximadamente podemos como impulsar la venta de otro par de zapatillas. Entonces, bueno, tenemos que empezar como a identificar esos cortes, ¿no? Y decir, bueno, si este cliente, a ver, si yo sé que la compra de zapatillas se da cada 6 meses, en la ventana crítica de esos primeros 30 días es hablarle al cliente sobre mi marca, sobre los beneficios de la zapatilla, darle más información a ese cliente, contenido de valor, para que se sienta acompañado por mi marca, ¿no? Y que no todo quede en que me compró y después le volví a ofrecer un producto para que me vuelva a comprar. Sino lo que tenemos que hacer acá es hablarle al cliente con contenido de valor que no sea únicamente de compra. Y un poco acá, en lo que haríamos nosotros, lo que estuvimos revisando un poco, que mover el retorno de 30 días en un 5, un 10% puede duplicar el lifetime value de la corte. Entonces está bueno este insight, ¿no? Para que lo llevemos, lo pensemos con nuestros equipos y que podamos como crear los flujos que sean pensados en el retorno del cliente, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que
pensamos un flujo, quizás, bueno, pensemos un flujo para carrito abandonado y a todos enseguida nos salen 1000 ideas para carrito abandonado. Pero ahí únicamente nos enfocamos en lo que es el e-commerce, nos enfocamos en retención de una persona que ya está a punto de realizar su compra. Lo que tendríamos que hacer es pensar flujos que sean realmente pensados para la fidelización de esos clientes, ¿no? Entonces, acá un poco hablando de la segmentación post-evento. ¿Cómo hago y cómo empiezo como a identificar de qué manera le voy a hablar a cada tipo de cliente? Porque obviamente no todos los clientes valen lo mismo. Entonces, primero tenemos los nuevos compradores, ¿no? Que para esto yo tengo un objetivo de acelerar la segunda compra. Ese es mi objetivo. Entonces, si mi objetivo es acelerar la segunda compra, primero tengo que entender el comportamiento de ese comprador. ¿Qué me compró? ¿Cuánto gastó? ¿En por qué canal obtuve ese cliente, ya sea por una campaña que hice en Meta con captación de lead, o ya sea por la suscripción del banner en el newsletter, o mismo también puede ser clientes que llegaron en la tienda física por una acción comercial en el sitio, ¿no? Entonces tenemos como varios ahí, por ejemplo, yo ahora les di 3 ejemplos de la fuente de donde vino ese comprador. Y bueno, y entender que quizás si yo tengo un cliente que estuvo mirando, por ejemplo, las redes sociales, le gustó una promoción y fue directamente a tienda física, porque a ese cliente le gusta comprar en tienda física, y obviamente a veces lo que pasa con las marcas es que trasladan los eventos comerciales de e-commerce hacia las tiendas físicas, que me parece que está bárbaro eso. Entonces ese cliente pudo quizá vivir otra experiencia en tienda física, pero cuando compró, o sea, le pedimos el email, por ejemplo, y ¿qué hacemos después con ese cliente, no? O sea, le pedí el email, le di las gracias. O sea, primero tenemos que entender esto. A veces quizá esperamos a que el cliente nos compre, hacemos de todo para que el cliente nos compre, ¿no? Ponemos plata en pauta, hacemos 1000 campañas de email. Me compró y en silencio, ¿no? Como que lo que tenemos que hacer con estos nuevos compradores es agradecer por su primera compra, ¿no? Tanto obviamente acá cuando hablamos de compradores también hablamos de clientes recurrentes, cuando hablamos de agradecer, pero es importante esto de que el cliente se sienta valorado por su compra, porque en un evento tan masivo, que un cliente elija tu marca para hacer su compra y más aún su primera compra, es muy importante. Entonces, bueno, acá lo que tenemos que hacer es acelerar la segunda compra. ¿Cómo lo hago? Primero, obviamente, valorando la compra de ese cliente, agradeciéndole. Y después, sí, con todos los datos que ya pude obtener de la base, pues empezar a hacer segmentaciones en cuanto a el tipo de producto que me compró. Por ejemplo, si me compró skincare, bueno, sé que la segunda compra de ese producto va a ser a los 30 días, más o menos. 30, 60 días es el periodo de recompra de skincare. Entonces ahí lo que yo sé que el primer mes a ese comprador no le puedo hablar de que me vuelva a comprar. Le tengo que hablar de contenido de valor sobre el producto que me compró, ¿no? Y después sí hablamos de replenishment, hablamos de campañas donde, bueno, si tengo refill del producto. Entonces, como que ir pensando para cada tipo de categoría con qué flujo lo voy a impactar y cuándo voy a intervenir para acelerar la segunda compra. Después tenemos en los clientes de one-to-one, ¿no? Estos que son, nosotros decimos siempre que son esos clientes que compran por eventos, compran por descuentos, compran porque viene una oportunidad y son clientes de eventos. Entonces, a estos clientes que sabemos que únicamente nos compran en eventos, esto nosotros lo podemos identificar con segmentación en WAP, entender que no nos van a volver a comprar por fuera de esa fecha promocional. Porque ya es el comportamiento del cliente, ¿no? Porque, a ver, está perfecto que nosotros busquemos como esto de acelerar la segunda compra, crear clientes recurrentes, pero hay tipos de clientes que ese es su comportamiento con la marca. Compran cuando ven descuento. A ver, nos sirve obviamente para facturación, nos sirve obviamente para transacciones, no nos va a servir para aumentar el lifetime value del cliente, pero son clientes que obviamente no podemos dejar de lado, ¿no? Y acá lo que nosotros tenemos que evitar es que ese cliente no nos vuelva a comprar en el próximo evento. Y para eso lo que tenemos que hacer es calentar la base antes del próximo evento, ¿no? Decir, bueno, a ver, todo este cliente, por ejemplo, me compró en el evento, pero después no me abrió más un email,
le mandé, no navegó el sitio, no me abandonó un carrito. Entonces ahí es como que son señales claras de que ese cliente es un evento, es un cliente de evento. Lo que yo tengo que hacer con ese cliente es empezar a impactarlo con campañas días previos del evento, ya sea un mes antes, empezar a comunicarle, mira, todos estos productos que tenemos en lanzamiento, no sé, van a estar en descuento para el evento, y empezar como esa comunicación más activa días previos del evento. Pero a ver, yo no voy a gastar esfuerzos durante 6 meses en un cliente que yo ya sé que es un cliente que compró con descuento, compró, no tiene engagement con ningún canal. Entonces, nada, lo que tengo que hacer yo es tratar de que ese cliente me vuelva a comprar, pero en eventos, porque ya sabemos que su comportamiento con la marca es de esa manera. Ro, De discúlpame interrumpirte, pero tenemos una pregunta de Tiffany ahí para que también nos ayudes a responder, Ro. Dice, sí, si yo sé que los días de recompra de mi cliente es 19 días y ya tengo automatizaciones de cross-selling activas, entonces, ¿hago un marketing de relacionamiento antes de esos 19 días o esto implica solamente para segunda compra? no, esto igual hay 19 días perdón, Tiffy, ahí en qué vertical es, o qué producto tenés, porque me parece muy poco 19 días de recompra. Sí, sí, si nos puedes decir, Tiffany, Sí, súper rápido también para entender un poquito la vertical, buenísimo. Pero sí, 19 días puede ser un buenísimo poco igual, corto. si es 19 días Sí. es espectacular esa recompra, me encanta. Pero bueno, acá también, bueno, a ver, tengo un nuevo comprador que yo ya sé que ese nuevo comprador, porque compró X en Ah, determinada bueno, categoría, acá nos sí, dice, Ro, perdóname, dice, somos retail de hogar, construcción, pinturas, etcétera. ok. Bueno, acá sí era más o menos lo que les iba a contar. Entender primero qué es. Nosotros en WAP tenemos un cuadro que dice la correlación de las categorías, ¿no? Entonces acá es importante entender. El que me compró pinturas, no sé, a los 19 días me va a comprar pinceles. Esto es algo que nosotros lo podemos identificar en WAP por este cuadro que les cuento, de este reporte de correlación de categorías, y entender qué es lo que me va a comprar o cuál es la probabilidad más alta de categoría que me recompre. Entonces, por ejemplo, si te compro pinturas y sabemos que la correlación me dice que lo más probable es que me vuelva a comprar y me compre pinceles a los 19 días, le voy a comunicar pinceles. Pero obviamente, si ese cliente, por ejemplo, no navega la categoría de pinceles, o yo me compró pinceles, por dar un ejemplo, lo más sano es que yo a ese cliente le muestre, ya sabemos que ese cliente va a pintar, ¿no? Entonces, le puedo mostrar información, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor manera para pintar? ¿Cuál es la mejor técnica para pintar? Esos son mails que realmente aportan mucho valor a los clientes. Es como que el cliente agradece o decir, che, qué bueno que me mandaron esto, porque quizás no lo sabía. Y esto es como, me imagino un flujo que sea, bueno, gracias por tu compra, que sería el primer contacto que tenemos que tener con los clientes luego de que nos compran. Es importantísimo agradecer. Información sobre el envío, información sobre cambios, devoluciones, y toda la información que a usted le parezca de valor tiene que estar en ese primer mail. El segundo mail, ahí sí podemos hablar, más o menos teniendo en cuenta si fue un cliente que me compró en e-commerce, el tiempo de envío, y por ejemplo, si yo ya sé que los tiempos estimados de envío de mi producto son de 3 días, bueno, a los 3 días le voy a mandar un mail a esa persona diciéndole, espero que el producto te haya llegado en condiciones, te vamos a contar, ahora te voy a contar cómo son las mejores técnicas para que pintes tu hogar. Le mandas ese mail y después recién, sabiendo que la curva, o sea, es más corta, después sí le mandas un mail de cross-selling. Pero ya tuviste 2 emails, 2 puntos de contacto con ese cliente donde le aportaste valor, ¿no? Entonces es importante esto de decir, bueno, primero le aporté valor brindándole todos mis canales de atención al cliente, diciéndole información sobre el envío y sobre cambios, que son las 3 cosas más importantes de lo que es una post-compra. Y después le mandé algo que aporta valor, porque obviamente le estoy hablando sobre una tarea que va a hacer ese cliente, y después sí me enfoco en la conversión, ¿no? En este caso, bueno, son 19 días de lo que es recompra, es muy, muy importante, así que obviamente los impactos van a ser más,
más seguidos, ¿no? En periodo. Pero sí está buenísimo esto de, bueno, decir, bueno, yo ya sé que en 19 días es la post-compra, bueno, si dependiendo la categoría que me haya comprado, porque obviamente a veces cuando hablamos de recompra, tenemos muy generalizado, ¿no? El tiempo de recompra, decimos, em, bueno, a ver, el tiempo de recompra de mi e-commerce es de, no sé, 90 días. Y quizá tenemos categorías específicas que el tiempo de recompra es de 30 días. Entonces tenemos que como empezar a desglosar un poquito más la información para crear esto, ¿no? Estrategias que sean muy personalizadas según cada tipo de categoría. Pero sí está buenísimo esto de poder ya tener, el primer paso es detectar cada cuánto es el tiempo de recompra. Y después sí, en base a eso, generar la estrategia. Pero sin el dato de la recompra es como muy difícil como entender cuál va a ser el punto de contacto con cada cliente según la etapa de recompra. Bueno, acá volviendo un poco, espero ahí que te haya contestado tu consulta. Después entender acá cuáles son los usuarios sin compra. Por ejemplo, este usuario me compró un evento, ¿no? Pasaron 6 meses y no me volvió a comprar, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es entender cuál fue la compra del cliente. Si compró con descuentos, si después tuvo bajo engagement en los emails, cuál fue el comportamiento de ese cliente para yo poder recuperar la intención de compra. Lo que podemos hacer acá, cuando hablamos de intención de compra, es empezar a enviar encuestas y entender el cliente cómo le fue, obviamente, con su primera compra, porque obviamente la primera experiencia es lo más importante para estos usuarios. Lo que suele pasar mucho en eventos es que hay demoras en los envíos. Entonces, acá es muy importante que estemos atentos a cuál fue la experiencia de ese cliente en su primera compra en un evento. Entonces, bueno, y es más, acá yo quizá me estoy enfocando mucho en primera compra, pero a ver qué pasa cuando un cliente campeón me compra un evento y su pedido llega con demora o tiene algún inconveniente. También identificar, ¿no? Esto de, bueno, a ver, este cliente que es un cliente campeón para mi marca, que ya tiene una transición de fidelización. ¿Qué pasa cuando tiene una mala experiencia? Estar atentos a estos puntos de dolor en mi marca, conocer qué es lo que pudo haber pasado, es lo que también después nos va a dar información para crear la estrategia. Y después tenemos estos que eran recurrentes, que lo que hablaba un poco recién así, y los reactivamos, ¿no? Que bueno, en un cliente recurrente me volvió a comprar un evento, que es lo mejor que me puede pasar. Entonces, el objetivo con estos es, obviamente, fidelizarlos. Lo que hablaba recién. Si yo sé que un cliente recurrente, cliente campeón, tuvo algún problema en el envío, bueno, la idea es yo estar bien atenta a estos clientes para que no pierdan la ilusión que tenían con mi marca, no pierdan el interés y no pierdan esa magia que sucede entre un cliente y una marca cuando está fidelizado. Entonces la idea es siempre estar atentos a estos recurrentes que los volví a activar en un evento para que obviamente siempre estén fidelizados. Y acá es importante destacar esto, ¿no? Los nuevos compradores, yo no le puedo hablar de la misma manera que le hablo a un recurrente activado. Si yo, por ejemplo, mando un mail de post compra, ¿no? Le pongo, bueno, gracias por tu primera compra, no es lo mismo decirle gracias por tu primera compra que decirle gracias por volver a elegirnos. No tenemos como que acá es muy importante la segmentación y cómo le voy a hablar al cliente según el, el ciclo de vida que se encuentra en mi marca. Y después tenemos estos high value customers, que son mis clientes de mayor valor, y el objetivo es que sean campeones, ¿no? El objetivo es que yo, al final de un evento, pueda decirle, che, en el evento me compraron, no sé, 100 clientes campeones. Esos campeones son los que mayor rentabilidad le dan a la marca, porque son clientes que siempre te vuelven a elegir y que siempre eligen tu marca. Entonces, es una métrica que tiene que ser re importante para nosotros. A veces caemos mucho en la tentación de decir, bueno, tuve un open rate de tanto, tuve un CTR de tanto, buenísimo, estoy dentro de las métricas, pero ahí lo que hacemos es enfocarnos en canales. Nosotros lo que buscamos con WAP es enfocarnos en clientes, no en canales. Un cliente campeón, por ejemplo,
puede pasar que no me habla email. O sea, puede ser que un cliente campeón no me abra emails y que igualmente sea campeón para mi marca. Lo que tenemos que acá es detectar por qué canal nos vamos a comunicar con ese cliente campeón. Entonces, lo que tenemos que hacer es activar rápido, o sea, los datos que tenemos. Si ya sabemos que un cliente campeón no me abre email, lo que yo tengo que hacer es mandarle un SMS, mandarle un WhatsApp o impactarlos con comunicaciones de pauta, ¿no? Eso todo son cosas que dentro del CRM nosotros tenemos la posibilidad de hacer, pero siempre teniendo en el centro al cliente. Lo que a veces caemos mucho en el error de caer que el canal sea como lo principal que miramos, ¿no? Entonces lo que tenemos que mirar acá es entender esto primero. ¿Cuántos compradores nuevos tuve en el evento? ¿Cuántos no me compraron? ¿Cuántos activé? ¿Y cuántos son clientes campeones? Estas son cosas que obviamente las podemos mirar en los reportes de WAP y está muy bueno en tener como el foco puesto en el cliente, porque si no caemos en quizá enfocarnos en canales y nos perdemos de vista en dónde está el verdadero valor de la marca. Entonces, un poco acá, un poco lo que hablaba hace un ratito, esto de los journey personalizados, que es donde tenemos que hacer el foco, y empezar como a crear esto, ¿no? Bueno, termino un evento, ¿qué voy a hacer después del evento? ¿Qué hacemos? ¿No? Está buenísimo. Capaz que todo lo que es la previa del evento le ponemos mucho foco, que es siempre lo que pasa. Los días pre-evento son los días más caóticos, estamos todos a las corridas, viendo a ver las promociones, viendo, cerrando en acciones comerciales con los bancos, en todo lo que es la preparación de ese evento, pero nos estamos olvidando de lo más importante, ¿qué pasa con los journeys después del evento? Entonces, el objetivo tiene que ser acelerar la segunda compra a los usuarios que recién se sumaron. Entonces, para eso tenemos estas 4 automatizaciones claves. La bienvenida personalizada. Cuando hablo de bienvenida, hablo del gracias por tu compra, del gracias, te doy la bienvenida a mi marca. El cross-sell basado en compra, las categorías relacionadas y el review con feedback. Esto es importantísimo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una marca que yo sigo mucho, que bueno, es de Nueva York. Si se fijan, esta marca no tiene, no envía quizá en imagen de marca, ¿no? Es como, vos te das cuenta obviamente que es de la marca porque tiene el logo y tiene la estética en el email de esa marca, pero lo bueno es que son como más genéricos los emails. Y esto es lo que te permite cuando haces así piezas genéricas, es no estar todo el tiempo pidiéndole a diseño piezas nuevas para emails. Entonces, vos con que tengas un email básico de agradecimiento, ya después lo podés usar para la gran mayoría de los eventos. Y obviamente acá no solamente evento, ¿no? Hoy porque, bueno, el webinar está enfocado en un evento, pero cuando hablamos de agradecer siempre a los clientes. Entonces, acá, por ejemplo, está en el hecho del segmento dentro de WAP, cantidad de tickets igual a 1, y esto es, bueno, gracias por tu primera compra. Y acá también, si sabemos que el usuario no abrió emails, pero tenemos el número de WhatsApp, bueno, le enviamos un WhatsApp agradeciéndole por su compra, y siempre está bueno también sumarle algún canal de comunicación de post-compra, atención al cliente, eso también hace a la compra. Después, bueno, por ejemplo, acá tenemos un cliente que lo que hace es un cross-selling basado en compra, ¿no? Este cliente había comprado en heladeras, entonces, bueno, acá aliados de la cocina y le mandamos productos que estén dentro de en la parte de electro que estén relacionados a una heladera. Bueno, me compré una heladera, le voy a comunicar algo de cocina. Todos estos son como ejemplos de todo lo que estuvimos hablando recién. Encuesta de satisfacción, esto también es importante para aprender de nuestros clientes. En este caso es una perfumería que manda una encuesta post compra para conocer más sobre la experiencia de compra del usuario. Y esto es súper sencillo porque dentro de WAP se arma el segmento de clientes, por ejemplo, que tengan la comunicación email habilitada y que hayan comprado en la tienda Magento, que en este caso sería un e-commerce. Entonces, acá, si fíjense ustedes, no está diferenciado en cuántas compras tiene ese cliente, sino es que a todos los que me compran, les voy a por e-commerce, les voy a mandar una encuesta
y ahí voy a empezar a detectar puntos que yo tengo que aprender de esos clientes para que obviamente después, al momento de tener que tener en cuenta acciones a mejorar, ya tenga identificado cuáles son los puntos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, esta encuesta me la contesta un usuario que compró por primera vez. Yo ya tengo que tener en cuenta en cuál fue la experiencia de ese usuario que me compró por primera vez para aprender y que la experiencia de otros usuarios sea, bueno, si fue mala, obviamente aprender de eso, y si fue buena, seguir en constante por ese camino, ¿no? Después también tenemos campañas de review de productos. Eso también está bueno como para, cuando ustedes, no sé si algunos lo tienen en e-commerce, pero siempre cuando, por ejemplo, un lead me quiere comprar, es como la decisión del lead de comprar es más difícil que la de un cliente que ya conoce tu marca. Entonces, esto también sirve, todo lo que son reviews de productos, para también adquisición de nuevos clientes. O sea, ya desde la información que nos dan nuestros clientes, podemos lograr que leads nos compren, no únicamente porque un cliente que ya probó el producto me dejó el review. Entonces está bueno esto tenerlo en cuenta para seguir fortaleciendo todo lo que es mi e-commerce. Después, bueno, después los otros, que son el Journey 2, sería los usuarios sin compra, ¿no? ¿Qué pasa con los que me abandonaron la navegación y no me compraron? Estuvieron viendo categorías y los stocks alerts. Esto es decir, bueno, a ver, me quedé sin stock en medio de un evento porque nos puede pasar. Entonces, tener en cuenta a estos usuarios también que estuvieron interactuando dentro de mi sitio, pero no lograron comprarme. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es un one shot de reactivación. Más allá de que uno dice a veces, bueno, ya tengo activo el flujo de remarketing, ya tengo activo el flujo de carrito. Bueno, además de eso, hay que reforzar con one shot, ¿no? Y entender ahí que a veces es más factible enviarle un email a los que te navegaron por última vez en los últimos 30 días, a los que abandonaron un carrito en los últimos 30 días, que quizá que una base de aperturadores, porque la tasa de conversión va a ser más alta, ¿no? Estos usuarios sabemos que tenían intención de comprarnos y que por algún motivo no nos compraron. Bueno, lo que tenemos que hacer es reforzar la comunicación a estos que durante el evento estuvieron visitando el sitio y no me compraron. Entonces, también es parte de la estrategia, porque estos son leads interesados, leads calientes, y es importante también que los tengamos en cuenta y que obviamente podamos seguir trabajándolos post-evento. Después, estos compradores con descuento, que era lo que un poco los que le venía contando anteriormente, que son un grupo que ya tenemos identificado, que únicamente nos compra cuando hay un evento. La idea es a esto como evitar la dependencia promocional, ¿no? Más allá de que sepamos que aprovecharon una oferta, hay que trabajar esto de enviarle contenido de valor sobre productos, los beneficios de la marca, recomendaciones sobre lo que compraron. Pero lo importante de estos es que no hay que dejar que la relación con ese cliente sea con la última oferta que pudo obtener, ¿no? Entonces, acá es como, bueno, seguimos trabajando con estos que nos compraron con un descuento súper alto en evento, porque en WAP tenemos un segmento donde podemos identificar el uso de descuentos, si es un uso de descuento bajo, medio o alto, esos son filtros que tenemos dentro del segmentador. Entonces, a ver, todos los que me compraron con descuento alto, yo sé que la probabilidad de que me vuelvan a recomprar en fechas por fuera de evento es baja. De todas maneras, hay que evitar esta dependencia promocional enviándoles contenido de valor a los usuarios. Esto como que nunca tiene que dejar de ser parte de la estrategia y que los emails no tienen que ser todos con promociones ni con objetivos de conversión. Es importante que reaprendamos todos eso, porque a veces nos caemos mucho en esto de, bueno, tengo un 30% de descuento en camperas y abrigos ahora que viene el sale, por ejemplo. Y se lo manda a todos. No, todos no están interesados en camperas y abrigos. Capaz que tenés usuarios dentro de tu base que están interesados en jeans. Entonces, como empezar como a desglosar un poquito la base y entender el comportamiento de los usuarios nos va a permitir esto, ¿no? Que la relación no termine con la última oferta y que podamos darle más contenido de valor a los usuarios. Bueno, y acá un poco esto lo que les contaba de qué puede ser, qué contenido le mando, ¿no? Porque a veces, bueno,
Es difícil quizá estar en el día a día y poder corrernos un poco y entender qué más le puedo dar a mi cliente. En moda, a ver, es como, bueno, combinación de prendas, looks, esto es re lindo recibir este tipo de emails. Después, en todo lo que es electro, recomendaciones de uso y mantenimiento, por ejemplo, acá lo que hablamos recién, hace un ratito, de lo que es un refrigerador. Y en todo, quizá lo que es ropa interior, acá lo que nos habla esto son los tipos en este caso, bueno, partes de arriba que podemos obtener de esa marca, ¿no? Que cada uno tenga su explicación, el por qué, para qué. Entonces, como que todo esto es contenido que ustedes seguramente lo tienen, porque, a ver, yo entro en redes sociales y veo que hay muchísimos reels, contenidos de valor, eh, muchas placas en Instagram. Entonces, todo ese contenido también nos puede servir reutilizarlo en email, ¿no? No nos olvidemos que la parte más personalizada siempre va a pasar por email. Entonces, quizá a veces caemos mucho en pedirle al email marketing, en este caso, que nos traiga sesiones al sitio. No. A ver, sesiones, pídanle a los canales como TikTok, obviamente Pauta. Nosotros lo que le podemos pedir a email marketing es relacionamiento, ¿no? Tasa de conversión. Entonces, eh, es importante esto, ¿no? Entender qué, qué contenido va a salir por cada canal y también todo esto, ¿no? A veces a todos nos pasa, a todas las marcas les pasa esto, hablo con, nosotros en Web tenemos más de 200 marcas, entonces sé que un punto de dolor muy grande son todo lo que es el diseño de las piezas. Entonces acá es importante que todos los equipos estén alineados y que podamos construir material y creatividades que nos sirvan para todos los canales. Y entendernos, bueno, a ver, si yo sé que tengo en una placa en Instagram que hablo sobre recomendaciones y uso y mantenimiento de refrigerador, bueno, se lo voy a mandar también a todos los que me compraron, ¿no? Que ese va a ser un material y una segmentación más personalizada para ese cliente. Entonces acá, a veces cuando hablamos de campañas, relacionamiento, es importante que unamos todos los canales. Y después, el último, acá el que más quizá ya lo tenemos más afilado, es el objetivo de la fidelización, ¿no? Que a veces acá lo que tenemos que pensar es, bueno, a ver, es un cliente que me compra con descuento y sin descuento. Porque si es un cliente que es recurrente, seguramente me aprovecha las ofertas de Hot Sale, pero si no estuvieran esas ofertas, también me compraría. Entonces acá, cuando hablamos de este tipo de clientes, de recurrentes, tenemos que pensar que el valor más importante para ese usuario no son los descuentos, porque me compra igual, con o sin descuento. Lo que tenemos que pensar es en la experiencia que pueden tener estos usuarios con mi marca. Entonces acá es cuando sí empezamos a hablarle del VIP, de reposición o reemplazo de productos, si es que tuvo algún problema. Pero la atención, o sea, lo que más importa en ese tipo de clientes es la experiencia, ¿no? Y entender también que el revenue del próximo trimestre va a empezar acá, con ellos. Porque los recurrentes son los que me van a comprar los próximos 3 meses. Entonces es donde es clave que yo haga el foco y pueda mejorar la experiencia de estos clientes. Y para eso, ¿no? Podemos identificar a los mejores clientes. En este caso, bueno, un Early Access, que este era un lanzamiento de un producto, y lo que se hizo fue darle acceso a esa nueva colección de manera anticipada a los clientes. O sea, esto es muy fácil, o sea, cómo identifico a mis mejores clientes. Este segmento que tenemos acá, ahora, igualmente les voy a compartir la presentación, lo que hace es agrupar a mis clientes campeones y a mis clientes fieles, ¿no? Esto está definido por un modelo que está basado en el RCM, en este caso es recencia y frecuencia, es decir, la recencia es cada cuánto la recencia es cuántas compras tiene y la frecuencia cada cuánto me compra. Entonces, entender acá que es importante que los tengamos identificados para esto, ¿no? Para decir, bueno, a este tipo de clientes les voy a dar, más allá del descuento, la experiencia, que es lo que más van a valorar. Entonces, Ro, sí, ahí para también ir terminando, porque ya nos y ya quedan estamos ahí, 4 minutos, sí, ya estamos ahí, pero ¿sabes qué podríamos hacer, Ro? Podríamos poner el QR al final para que también
todas las personas que están acá en el webinar puedan escanear, puedan bajar también y descargar este contenido finalmente son buenas prácticas para estos eventos de alto tráfico y lo podríamos ir poniendo, Ro, si nos ayudas con eso también. Dale. Pero también me gustaría que nos ayudaras con algo. Claramente, digamos, el éxito también de lo que estábamos conversando acá en el webinar es ver cómo podemos fidelizar, accionar rápido con todos los datos, ¿no? Eso también para que nos lo llevemos, accionar súper rápido con todos los datos, segmentando y entendiendo claramente esa base de datos después de esos eventos de alto tráfico. Pero también importantísimo cómo realmente y tú qué consejos nos darías para poder realmente medir o algunas métricas para medir si realmente en esos primeros 30 días estamos generando éxito con esos, digamos, con esos clientes o con esos compradores que realizaron esa compra por primera vez. ¿Cómo podemos medir? ¿Qué métricas podríamos estar pendiente para saber si estamos buscando ese éxito? Y no sé si de pronto tengas algún problema, Ro, pero todavía no aparece el QR. Ahí tú me dices, si no, si quieres yo lo puedo compartir si quieres. Ok, acá me parece que me quedé corta de tiempo. Bueno, igualmente estos se lo van a llevar ahí para que lo puedan descargar. Eh, Acá lo pueden descargar de acá. Este es un informe que hicimos con las métricas de Hot Sale 2026 en Argentina. Eh, y un poco ahí tu pregunta, haciéndome, bueno, a ver, ¿qué métricas puedo mirar? Primero que nada, identificar cuántos clientes, ¿no? Es como, bueno, a ver, una vez que yo tengo identificado cuántos clientes, no importa por qué canal me compraron. Lo que nos permite WAP es identificar clientes. Entonces, entender primero cuántos clientes. Después, segmentarlos, ¿no? Esto es lo que vimos en la journey. Bueno, clientes nuevos, clientes recurrentes, clientes campeones. Al menos por esos tres grupos y poder identificar. Y las métricas, a ver, lo que tenemos que empezar a ver es cuántos de esas cortes me van comprando, qué porcentaje de clientes en los primeros 30 días me compraron. Y después lo mismo con el siguiente mes. Es como, bueno, de acá, ¿no? A el tiempo de recompra que yo tengo de mi marca, tengo que, o de acá hasta el próximo evento, identificar cuántos clientes me volvieron a comprar. Y eso lo podemos hacer con todos los cortes y toda la información que nos permite ver WAP desde los reportes. Entonces, acá lo importante es esto, medir y seguir trabajando en optimizaciones según los resultados que voy teniendo. Así que no sé si eso responde un poco a tu pregunta, Fran. No, totalmente, Ro, totalmente, porque, digamos, entendemos, digamos, a nivel de negocio que claramente en los eventos de alto tráfico, la métrica más importante son las ventas, ese pico de ventas. Pero finalmente, después de eso, como también lo has dicho durante toda la presentación, es ver cómo le sacamos provecho directamente a todos esos compradores nuevos. Seguramente podremos tener la posibilidad de fidelizar compradores que antes estaban fidelizados con la competencia. O sea, también estamos buscando un share of market, pero ¿cómo los podemos analizar y cómo buscamos fidelizarlos también desde nuestro lado? Pero realmente lo más importante es que aparte de esa métrica súper importante en los eventos de alto tráfico es que también midamos directamente la calidad de los clientes que también estamos trayendo. Eso es realmente lo más importante. Tenemos la posibilidad y los insumos de esos eventos de alto tráfico para generar mayor rentabilidad dentro del negocio, fidelizándolos, buscando una recompra, cross-selling, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos que realmente se llevaran ese contenido, que claramente también lo pueden descargar y lo pueden tener ahí directamente para cualquier evento que vaya saliendo a nivel de alto tráfico, de picos altos de ventas, para que también aprovechen estas buenas prácticas que Rocío nos trajo hoy en este Customer Lab. ¿Listo? No sé, Y, Ro, si quieres terminar con algo. no, y también ahí tener en cuenta que dentro del equipo de Customer también nosotros siempre como llevamos este tipo de estrategias a todos nuestros clientes, también los acompañamos, los ayudamos a analizar, así que cualquier duda, consulta que tengan, cuenten con su Customer Manager asignado para poder también pensar juntos cuál, según su marca, es la mejor manera de hacer que esos clientes que nos compraron un evento se fidelicen con nuestra marca. Así que cuenten con ello también. Bueno, gracias, Ro. Gracias a todos. Que tengan muy buen día y nada, esperamos que nos acompañen en el próximo Customer Lab. Un abrazo a todos. Chao, Muchas chao. gracias por su tiempo. Chao, Ro. Gracias. Chao.